Bueno, hermanos, nuevamente es un placer para mí estar con todos ustedes. Amén. Y en esta noche quiero compartir un tema que quizás es bien familiar para ustedes, pero es importante saber en los eventos de los últimos días qué está significando para nosotros esto que yo voy a hablar. Y quiero en esta noche hablar sobre el evento de los últimos días. Y hermanos, para mantenernos en el evento de los últimos días, tenemos que estar nosotros bien protegidos por parte de Dios. Amén. No podemos estar solo, no podemos estar nosotros pensando que porque ya conocemos el Evangelio y porque ya estamos en la verdad presente vamos a caminar sin esperar que Dios nos ayude. Entonces quiero en esta noche voy a hacerlo un poquito distinto para que todos puedan participar en lo que vamos a hablar. Esto no voy a decir que es un estudio bíblico, pero hermanos, sí es importante saber en qué línea nosotros espirituales estamos. Y quiero hablar sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. Yo sé que es un tema muy poquito duro y quizás para muchos no sea un poco fácil también, pero es importante, como dije, que en los últimos días estemos nosotros bien claros en lo que estamos caminando y en lo que estamos creyendo. Aquí en Ezequiel, el capítulo 20, que es la base donde vamos a tener presente, y por favor me gustaría que todos abrieran sus Biblias en Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12. Yo voy a pedir, por favor, a cualquier persona que lo tenga, que por favor lo lea, porque como dije, vamos a estar un poquito distintos, pero que todos tomen parte, que se sientan todos parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ok, allá hay una hermanita que por favor nos los lea. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Entonces, fíjense, gracias mi hermanita, miren lo que dice bien las Escrituras. Y les di, ¿quién dio? Dios. Dios dio, Jehová Dios. Dios dice, también di mis días de reposo, de mis días sábados, que fuesen, ¿qué? Señal. Por señal, ¿entre quién? ¿Quién? Y mí y ellos. Entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos da a nosotros un derecho de algo, eso es nuestro. Amén. Pero nosotros no podemos echarlo a perder lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, nosotros tenemos la salvación. Y la salvación no podemos tenerla caminando por donde nosotros querramos. Porque ¿qué sucede si nosotros ya estando salvos, ya nosotros hemos hecho una decisión, ya nosotros hemos sido aceptados por el Señor,
como hijos de Él. Vamos a ver lo que nos dice, hermanos, allá en Juan 1:12, y a ver qué es lo que, qué derecho nos da a nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora, si alguien puede leerme de este lado, una persona, por favor, jóvenes, sus Biblias, señoritas, sus Biblias, todos los hermanos pueden tomar parte. De este lado alguien, sí, hermano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, una pregunta. ¿Qué es lo que nos da a nosotros derecho de ser hijos de Dios? Creer en Él, ¿Creer en quién? en Dios. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia bien claro. Porque a mí me gusta cada vez que yo voy a hablar, dice lo que la Biblia diga. Yo nunca doy una opinión personal. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿A quiénes recibieron? A Jesús. A Jesús, dice, a todos los que le recibieron y los que creen en quién. En su nombre. En su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿A quién nosotros o quién nos da el derecho de ser hijos de Dios? ¿Y por qué? Jesús. Porque pues nosotros lo recibimos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces pasamos a ser la familia de Él. Exacto, pero ¿quién nos da el derecho de ser hijos de Dios? El sacrificio de Jesús. ¿El qué? El sacrificio. Ok, fíjense lo que dice la Biblia, que es muy sencillo. Mas a todos los que le recibieron, así que los que recibieron a Cristo, y a los que creen en el nombre de Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, entonces, ¿quién nos dio a nosotros el derecho de ser hijos? Jehová El Dios, Padre, Jehová. Dios, a través de su Porque, Hijo. hermanos, nosotros no podemos tener otro Padre, si no es Dios. Entonces, ahora bien, ese Dios nos da el derecho, vamos a regresar nuevamente a Ezequiel. Porque es importante saber, hermanos, nosotros y como creyentes, en quién estamos creyendo. Y qué es lo que a nosotros nos da el derecho de permanecer para alcanzar un día la vida eterna. En Ezequiel 20:12 nos dice, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, hermanos, cuando nosotros, Él nos da el derecho de santificarnos, nos da el derecho de que de nosotros usemos su santo sábado para que nosotros nos reunimos en el templo, para que nosotros nos reunimos en el santuario. ¿Quién me puede decir? Para adorar y alabar su santo nombre. Para adorar y alabar su santo nombre. ¿Y qué más? Porque fíjese lo que hemos leído. Dice, les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que ¿qué? Que lo santificó. Entonces, ¿qué lo venimos a hacer aquí? A santificarnos. Hermanos, a que Dios nos santifique. Fíjese que es tan fácil todo. Porque él le dijo a Moisés, hazme un santuario para yo estar con Mi hermanita se me está adelantando. Sí, en ese estudio lo hemos tenido bastante ella y yo por esta razón. Porque, hermanos, el propósito de que estemos aquí nosotros en esta noche todo tiene un propósito. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué le dijo, hermana? hazme un santuario ¿Para qué? para yo estar con mi pueblo. Para yo habitar en medio de mi pueblo. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿qué es lo que estamos pensando? Habitar con Dios. Santificarnos con Él. Buscar de Él, Encontrarnos prepararnos. con Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando nosotros venimos a la iglesia? Primeramente recuerde que dice, Jehová está en su santo templo. Eso hay que partir del punto de vista. ¿Venimos a qué? A santificarnos.
A santificarnos. ¿Y qué más? Venimos a qué? Porque Jehová está en su santo templo. ¿A qué venimos A más? reunirnos con Él. A reunirnos con Él, hermano. Entonces, cuando venimos a reunirnos con Él, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ser santificados, estamos cumpliendo con Él. Ahora, hay dos formas o hay dos marcas. Una es la marca de Dios y la otra es la marca de la bestia. Podemos identificar nosotros cómo somos nosotros sellados o cómo somos marcados por la bestia. ¿Quién me puede ayudar en cortas palabritas? Cuando nosotros guardamos el sábado y cuando el otro guarda el domingo. Ok, uno guarda el sábado y otro guarda el domingo. El sello Ahora de Dios bien, es guardar el sábado. el guardar el sábado es una obligación, es un mandato de parte de Dios. Es un mandato y es De algo parte de Dios. Y tenemos Ahora, que hacerlo con amor. y cuando nosotros aceptamos o reconocemos que el Santo Sábado es para que el Señor, vamos a ver lo que nos dice la Biblia, porque como digo, me gusta hablar bien claro para qué el Santo Sábado. Vamos a ver lo que nos dice Génesis, capítulo 2 y el versículo 3. Génesis 2:3, quien me pueda tenerlo, por favor, levántese y díganoslo con fuerza. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ajá. Seguimos. Sí, ¿y qué más sigue Y diciendo? bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hermano, nosotros tenemos, gracias hermano, nosotros tenemos 7 días. 7 días, y de los 7 días tenemos, vamos a decir, 6 días laborales. Uno es para honrar al Señor. Ahora, una pregunta aquí muy cautelosa. En los 6 días de trabajo, vamos ahora a apartar el sábado un momentito, yo lo voy a poner aquí que nos espere, que no se me mueva. Tenemos 6 días. Esos días son días especiales para nosotros también, ¿o qué? Claro que sí. Claro que sí, para alabar y glorificar a Dios también, porque no solo el sábado se alaba a Dios y se glorifica, sino que también los 6 días de la semana. ¿Quién más me puede decir su opinión personal? Los 6 días, hubo un día especial que fue el día de reposo. Ese día, ¿qué fue lo que pasó? Ahora, los 6 días son iguales con relación a este día. No, el ninguna manera. sábado es especial. Los otros días tenemos que estar santificándonos porque es una ¿Y obligación. por qué es especial, hermana? El sábado, ¿Sí? porque Él viene a reunirse con nosotros y Él lo dejó de antiguo escrito que nosotros teníamos que guardar con amor ese santo sábado. ¿Quién más me puede decir por qué el sábado es un día especial? Hizo 3 cosas, lo santificó, lo reposó y lo bendijo. Ya vio, hermano. Porque mire, déjenme decirle, a mí me han contestado, pero pastor, sí que todos los días son días santificados. No. Y yo digo, no. Todos los días no son Un día especial santificados. que el Señor Porque hizo para si nosotros. todos los días fueran santificados, hermanos, no tuviéramos que estar trabajando, sino tuviéramos que estar cumpliendo Todos los con el días acá. mandato de Dios. Exactamente. Entonces, el séptimo día es un día santificado, es un día especial. Por eso aquí nos dice que bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda su obra que Dios había creado y hecho. Ahora, el día séptimo fue dado para los judíos, porque a mí me han dicho que es dado para los judíos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí, hermano?
No. Lo que pasa es que en la época que se designó el día sábado como un día apartado para Dios, aún los judíos, la raza judía todavía no existía. Era el inicio de la humanidad. Si bien es cierto que todos los días son creados por Dios y que debemos de alabar a Dios, pero Dios específicamente apartó un día en especial para dedicarlo completamente a Él, de puesta de sol a puesta de sol. Sí, pero entonces, a mí me han dicho, vuelvo y le repito, pero es que eso fue para los judíos. Eso fue dado en el Sinaí. ¿Sí, hermana? El día sábado fue dado desde Génesis, cuando se plantó el árbol de las manzanas. Dios estaba diciendo a Adán y a Eva: tú no comes de ese árbol, tú me estás obedeciendo a mí. Y era la clave del mandamiento, de la obediencia de Adán y Eva, que es lo que sustituye ahora el sábado. Sí, pero fíjese que la pregunta fue de que si el sábado fue dado a los judíos solamente o fue creado para los Fue hecho judíos. desde la creación. Ahora bien, vendría la pregunta: ¿Adán y Eva eran judíos? No. No. ¿Qué era Adán y Eva? Creación de Creación. Dios. Creación De de Dios. Dios. Ahora bien, entonces, ¿por qué vamos a caminar un poquito más adelante? El Señor le dio las 2 tablas a Moisés en el Sinaí. ¿Y ustedes saben el por qué se las dio y que se las presentara al pueblo? Porque todo esto es importante, refrescar lo que significa el sello de Dios en nosotros. ¿Por qué fue? Lo que pasa es que el pueblo de Israel había estado cautivo durante mucho tiempo bajo el poder de los egipcios. Entonces, de alguna manera había pensado a olvidarse de los estatutos de Dios. En el monte Sinaí lo que pasó fue como una especie de reiniciar lo que por cuestiones de cautividad habían dejado en el olvido el pueblo de Dios. Estaban reiniciando una relación con Dios. No es que se estuviera dando por primera vez. Exacto, hermano. Fíjese que el pueblo de Israel estuvo 400 años en cautiverio. De los 400 años, cuando empezó el cautiverio, ¿cuántas personas estarían vivas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Habían todos, los primeros murieron, fueron creando más, produciendo más hijos. Aquellos hijos eran de una generación completamente distinta a la que cuando ellos entraron en cautiverio. Y entonces por eso es que el Señor hace en esas 2 piedras, las pone allí para que recordaran. El Señor nos dio por primera vez ese mandato, porque podemos echar mucho más atrás. Antes de el Edén, ¿habían leyes o no habían leyes? ¿Qué piensan ustedes? Antes del Edén. Sí. Había leyes. Sí había leyes. ¿Cómo podemos nosotros presentar una prueba que sí habían leyes antes de la creación? Con Satanás, ¿no? Sí, ajá. Exactamente, hermano, porque dice las Escrituras que desde el día en que tú, ¿qué? Que te enorgulleciste. Si él se Enorgulleció. 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 Y desde ese momento, dice la Escritura, desde el momento en que tú pecaste, Lucero de la mañana. desde ese momento, hermanos, podemos darnos cuenta que sí había ley en el cielo. Entonces la ley de Dios no es en el Sinaí que se empezó, ni es tampoco en el Edén. Eso estaba en el cielo hecho. Amén. Eso estaba. Hermano, y por eso nosotros, este asunto del sello de Dios, muchas personas a veces no tienen esa base sólida. Y entonces vamos a entrar ahora en la parte gruesa ya de lo que es el mensaje del sello de Dios.
Vamos a ver de cuánto a cuándo es que comienza, hermanos, el día santo del Señor. ¿De qué día o en qué hora? ¿Cómo sabemos nosotros que el día santo del Señor empieza en tal momento y termina en tal momento? De ¿Cómo lo puesta de sabemos? sol a puesta de sol. ¿A la puesta? De sol a puesta de sol. Día viernes, día de preparación para el sábado. A puesta Ok, de sol. entonces, ¿qué pasa con aquellas personas, hermanos, que van a la iglesia, sí, el día sábado, honran a Dios en el sábado, pero en la tardecita se van para un restaurante, un ejemplo? Oh, se les olvidó que le faltó algo para la comida y fueron al supermercado y compraron. ¿Qué opinan ustedes de eso? Pecaron, hermano. Condenación. ¿Eh? Ya cuando tiene el conocimiento de la verdad, Es pecado. está haciendo mal. Pero cuando no tiene el conocimiento de la verdad, pues no se le Es que no se estamos, toma en cuenta, ¿no? estamos hablando de los que están guardando ya. Sí, la Biblia, fíjese que la Biblia nos enseña una cosa de que los que conocemos la ley de Dios seremos juzgados por la ley. Amén. Ahora, los que no son conocedores de la ley serán juzgados por Obediencia por sus obras, por sus hechos. Entonces, de todas maneras, hermanos, si nosotros desobedecemos el mandato divino, conocemos o no conocemos, vamos a ser juzgados por lo que estamos haciendo. Amén. Por eso es importante que reconozcamos de que el sello de Dios es el Santo Sábado, porque esa es la gran controversia que existe. Ahora, si nosotros creemos que con venir a la iglesia en la mañana ya hemos cumplido con el mandato divino, No. hermano, definitivamente no. Definitivamente no es así, porque el problema es que Satanás sí te pone en la mente, dice a ti, bueno, si tú necesitas esto, ¿por qué no lo vas a buscar? Eso no es nada. Ahora, hay una cosa muy importante. Jesús dijo que todo lo que hicieres en sábado en bien. Puede ser. Ahora, ¿por qué? Porque, hermanos, cuando Jesús estuvo con sus discípulos y ellos tuvieron hambre, fueron a coger espigas. Amén. Y le reprocharon a Jesús eso. Entonces, por eso viene el diálogo cuando dice que qué pasó cuando David entró al templo, cogió el pan de la proposición, lo comieron el día del sábado, bueno, todas esas cosas. ¿Y qué pasó? Ahora, si nosotros, como dijo Jesús, si nosotros vemos a un hermano caerse en sábado, no vamos a darle la mano a que se levante o le vamos a decir, hermano, espérate que caiga el sol y te le vamos a levantar. No, claro que no hay que hacerlo. Hay que levantarlo. Hay que levantarlo. Ahora, si a mí me piden, hermanos, que yo vaya a la farmacia a buscar una medicina de urgencia para alguien que necesita la medicina, ¿qué debo de hacer yo? Tiene que ir a comprarla porque es de emergencia, es por salud. ¿Estaré pecando con eso? No. Fíjense, las cosas son diferentes. Ahora, si a mí me faltó en mi casa algo de comida, hermano, yo tuve 6 días para hacerlo. Ok, se me olvidó. Pues si se me olvidó, que siga olvidado y que cuando ya vaya el sábado haya terminado, entonces yo vaya al market a buscarla. Amén. Entonces, por eso digo, son cosas tan poquitas que a veces nosotros nos descuidamos. Ahora, para alcanzar el sello de Dios, nosotros tenemos una necesidad no solamente de guardar el sábado, necesitamos nacer de nuevo. Amén.
Amén. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos, estamos entonces caminando en la ley de Dios ya. Ya somos nuevas criaturas. Si nosotros antes éramos, vamos a decirlo así, entre comillas, unos borrachos, ¿vamos a volver a ser borrachos? No. Porque somos nuevas criaturas. Amén. Cuando éramos mentirosos, ¿vamos a seguir mintiendo? No. Y nosotros los hombres, cuando guiñamos los ojitos a las muchachas antes, ¿lo vamos a seguir haciendo después? No. Entonces, hermanos, La mujer. todas esas cositas, fíjense, van caminando juntas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. que nazca de nuevo. Ahora, ¿Nicodemo conocía la ley de Dios? Sí, claro. Sí la conocía y muy bien. Muy bien, por eso le digo a Jesús, tú siendo maestro, ¿no conoces que es necesario nacer de nuevo? Ahora, vamos a entrar, hermanos, en algo también importante, porque todo esto es importante. Amén. Vamos a ser juzgados por la luz que hemos recibido. Nosotros, por lo menos, yo llevo ya unos cuantos años de ser adventista. Y lo he dicho, que yo estuve como 25 de años siendo pastor bautista. Ahora, yo antes era creyente en el Señor, pero yo no creía que el sábado era el día del Señor. Ahora, por esa luz que yo tenía, yo iba a ser juzgado. Pero ahora tengo más luz todavía que la que yo tenía antes. Claro que sí. Entonces, por esta luz que yo tengo, ahora voy a ser más juzgado que antes. Amén. Así Y es. yo antes creía que el domingo iba a la iglesia y ya cumplí y vamos con lo demás. Me podía ir para la playa, me podía ir a hacer esto, hacer lo otro, pero pensando que ya había cumplido con Dios. Pero ahora por esta luz que ya yo sé que el día santo del Señor es de sol a sol y que yo tengo que guardar ese día porque es un día santificado por el Señor, es un día especial de Él, entonces ya yo tengo una luz mayor que la que tenía antes. Amén, así es. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si nosotros ya teniendo esa luz no estamos cumpliendo? No hay excusa, hermanos, para la ceguera voluntaria. Hay muchas personas que quieren ser ciegos voluntariamente, porque conociendo ya que el santo día del Señor es una señal entre Dios y nosotros, ¿por qué no vamos a mantenernos en esa señal? Ahora, fíjese lo que hay algo tan importante en todas estas cosas también, porque yo no he tocado todavía la señal de la bestia. Estamos hablando sobre la señal del sello de Dios. La señal del sello de Dios, el Señor ha querido que nosotros las enseñemos a nuestros hijos, que nosotros la mantengamos viva esa señal. Vamos a ver lo que nos dice, creo que es Deuteronomio. Vamos a ver, está el Señor, el hermano de Deuteronomio aquí. Ahí está. En el capítulo 11, vamos a ver lo que nos dice. Versículo 18. Deuteronomio 11, 18 al 21. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allí. Amén. ¿Sí? Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis por señal
en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuerdes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 21. Para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres, que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor le estuvo hablando a Moisés y dijo, a veces enséñales al pueblo. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones. Yo una vez me estaba preguntando que a dónde estarían las tablas de los 10 mandamientos ahora. Y yo me estaba preguntando eso. Yo le dije, bueno, las tablas de los 10 mandamientos, en aquella ocasión vino esto se perdieron. Estamos hablando de las tablas que el Señor puso aquí en la tierra. Pero ya sabemos nosotros que en los cielos los 10 mandamientos están allí vivitos. Pero, ¿qué sucede con nosotros en la tierra? ¿Cómo hacemos nosotros si los mandamientos de Dios, las 2 tablas esas que Él hizo con su propio dedo, ¿a dónde están? En el arca del pacto. ¿El qué? En el arca del pacto. En nuestro corazón. En nuestro corazón. En nuestro corazón. Hermanos, en nuestros corazones. Fíjense lo que dice la Biblia bien claro otra vez. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones, en vuestras almas, y las ataréis por señal No, pero las en vuestras manos y en nuestros frontales entre vuestros ojos. Así que la tenemos que grabar bien Aquí dentro de tenemos que nosotros. ponerlo. Y sigue diciendo, las enseñaréis ¿a quién? a tus hijos. Tus hijos. A vuestros hijos, y hablándoles de ellas cuando estéis sentados en tu casa, cuando andéis por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean aumentados vuestros hijos, vuestros días, y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Jehová vuestros padres a los que habían de dar, como en los días de los cielos sobre la tierra. Fíjese, es una promesa grande. ¿Usted quiere seguir viviendo? Amén. ¿Usted quiere morirse temprano, hermano? No, Yo por lo menos no quiero morirme temprano. no, yo no. Pero tengo. Fíjese lo que dice, que tengo que mantener la ley de Dios aquí, a tenerla aquí en mi corazón. Tengo que enseñársela a mis hijos. Si yo voy por el camino, debo recordar de ellos, y si yo veo a una persona, ¿qué tengo que hacer? Ay, y seguir en que sea un Dios te bendiga. Amén. 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 Y sigue diciendo, y cuando yo voy a acostarme, ¿qué pasa? Tiene que también recordar. Y cuando me levante. También. Primero. Entonces, hermanos, fíjense lo importante que es nosotros recordar sobre el sello de Dios. No es solamente venir a la iglesia, ya cumplí, ya se acabó. No. Hay que mantenernos en esto, como dice el dicho, hay que batallar. Y que estos 10 mandamientos nosotros siempre lo tengamos presente en nuestra
mente, en nuestro corazón. Ahora, no sé si ustedes habrán oído de que dice que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Amén. Pero cuando yo he preguntado que entonces como ya fueron clavados en la cruz, ya a mí no me importa si me gustó esto, me lo cogí y no pasó nada. Y a mí me han dicho, no, así tampoco. Yo también. Entonces, yo siempre he preguntado, bueno, entonces, ¿qué es lo que Jesús clavó en la cruz? Las leyes ceremoniales, las que no escribió él con su dedo. Pero fíjese que el mundo cristiano, voy a decirlo así, no adventista, el mundo cristiano piensa que los mandamientos que clavaron en la cruz fue el cuarto mandamiento. Porque ese es el problema. El problema de la gran controversia es el cuarto mandamiento. Ajá. ¿Y por qué es la controversia el cuarto mandamiento? Porque ese día tenemos que honrar a Dios. Amén. Ahora, vamos a entrar en la parte de la marca de la bestia. Y así, ahora sí necesito la ayuda de todos ustedes. Porque ya la marca de la bestia, de la marca de Dios, sabíamos y bueno, pero tenemos que tener en cuenta que la señal o sello de Dios se revela en la observancia del primer día de la semana. ¿Es así? Voy a repetirlo, hermano. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del primer día de la semana. No, el séptimo. Y pero ustedes me dijeron que sí. Ahora bien, entonces sabemos nosotros que el séptimo día, ¿Estamos bien? el séptimo día es monumento recordativo de la creación por el Señor. Amén. Amén. Ahora, la marca de la bestia es lo opuesto a esto. Yes. Ahora, la observancia del primer día de la semana, ¿por qué es que han cogido, voy a decirlo así, la iglesia universal, la iglesia católica romana, sí, para decir universal es lo más cómodo? ¿Por qué es que ha cogido que hay que guardar el primer día de la semana? Porque fue el día de la resurrección, usted lo dijo mañana. Sí, exacto. Ellos dicen que Jesús resucitó y hay que guardar el día eso. Porque ellos son hasta mentirosos. Porque ellos no dicen cuándo fue que se cambió el día sábado para domingo. Y cuando ellos cambiaron el sábado para domingo, hermanos, la iglesia católica, vamos a decirlo así, la iglesia romana, estaba prácticamente caminando en un pie nada más. Estaba casi tambaleando. Buscaron el momento en que estaba ellos celebrando, ellos guardaban el día domingo como fiesta del sol. Y entonces acordaron que había que endulzar, vamos a decirlo así, a aquellos cristianos a que regresaran a la iglesia romana. Y entonces les dieron la oportunidad, bueno, ustedes sigan adorando el sol y vamos a festejarlo así. Y ahí entró la parte esa del sábado para domingo. Ahora, ¿cuándo lo constituyeron ellos? Constantino. En el año 2323, si no me equivoco. Ajá, desde aquello, fíjese que fue, ha venido así. Ahora, ellos tienen constituido legalmente que el día
domingo va a ser el día del Señor o que es el día del Señor? ¿Qué piensan ustedes? Porque se esperaron tanto desde la muerte de Jesús, que fue cuando resucitó, desde ahí lo hubieran impuesto, si de verdad fuera esta la razón. Sí, pero ahora mismo, ¿qué es lo que se está esperando, hermano? La ley dominical. Ahora mismo se está esperando la ley dominical. Cuando la ley dominical entre, es que ellos van a decir, vamos a decirlo así, van a sellar, le van a dar, ¿cómo es? Ordenanza que el domingo es obligatorio y hay que guardarlo porque es el día del Señor. Fíjense, por eso, cuando yo pregunto, ¿y el día que guardan los romanos, los evangélicos y todas estas personas o estas denominaciones y que guardan el domingo como día del Señor, están guardándolo legalmente? No. No, hermano, de es alguna por manera. tradición, porque quieren, así mis padres fueron así, yo soy así. Y no vamos a cambiar. Pero cuando llegue el día en que ya se certifique de que es el pacto del día domingo como obligación, es cuando allí se impone ya que el primer día de la semana, si usted no lo guarda, ya saben que usted es el guardador del sábado. Y entonces le van a perseguir, vamos a ser perseguidos, hermanos. Y en ese momento vamos a estar nosotros. ¿Tenemos el sello de Dios o estamos cogiendo la marca de la bestia? Sello de Dios. Tenemos que buscar ser sellados. Yo he oído casi hasta hoy, vamos a decirlo así, hasta ayer vamos a hacer así legal. He oído que cuando venga la ley dominical, ya nosotros, el tiempo de gracia se acabó. Amén. Pero hermanos, ¿qué sucede cuando de verdad nos apriete el zapato y somos guardadores del sábado? Cuando nos llegue ese momento tenemos que decidir nosotros. Tenemos de que decidirlo si estamos a favor de la bestia o si estamos a favor de Dios. A favor de Dios, que nos ayude Dios. Ahora, cuando nosotros estemos en los momentos esos difíciles, en que quizás nos vayan a pasar a nosotros por la guillotina porque no estemos aceptando el domingo como lealtad a la bestia, ¿qué va a suceder, hermanos? La verdad que ahí tiene que estar Dios con nosotros. Yo quiero que vamos a leer allá en Daniel, capítulo 12 y el versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Porque hermanos, tenemos que estar seguros en quién estamos creyendo. Daniel, ¿cuánto, hermano? 12, 1. 12, 1. ¿Quiere que se lo lea, hermano? Sí, hermana, es para esto, de todos tomen parte. Ok, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Ustedes recuerdan, gracias hermano, ustedes recuerdan o han leído el tiempo de la Inquisición. Ya. El tiempo de la Inquisición, hermanos, no es nada para lo que viene. No es que yo les esté echando miedo, sino que tenemos que estar firmes, hermanos, en lo que hemos creído. Amén. Job, en los momentos de angustia, exclamó diciendo: yo sé en quién he creído, y yo sé que mi Salvador, mi Dios, se levantará un día de la tierra, pero yo sé en quién he creído. En estos momentos, cuando venga la ley dominical, hermanos, ustedes ven que nosotros tenemos que estar pidiéndole, rogando a la gente que vengan al templo para que se reúnan los sábados. En aquel tiempo va a haber personas pidiendo reunirse con nosotros y Ya no es se va a tiempo poder, ya es difícil. tarde. Amén. Ya no va a haber tiempo. Porque dicen que todos los que guardamos el sábado iremos a ser perseguidos. Si la ley dominical entra y este templo estamos reuniéndonos, Ya no vamos a poder aquí. hermanos, vamos a ser perseguidos y nos quemarán este lugar. Nos quemarán vivos a nosotros, que no es lo mismo. También. Porque así dice... Esa es la era de los mártires que va a venir. Ajá. Así es. Así va a ser, hermanos. Por eso les digo que tenemos que estar firmes en quién estamos creyendo. ¿Qué es lo que está garantizándonos a nosotros el sello de Dios? ¿Quién me puede decir cuál es la garantía que a mí me da por ser yo guardador del día sábado? ¿Qué garantía yo tengo con Dios? Que Él va a estar conmigo, con nosotros hasta las últimas horas. ¿Y qué más, hermano? ¿Qué garantía hay? A Jesucristo. Los Vida ángeles. eterna. La vida eterna. Eterna. Hermanos, al Señor se le preguntó: ¿y quiénes son estos? Y estos son los que han guardado los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús. Amén. De manera que, hermanos, la ley dominical, cuando entre, no vayan a creer que es una ley que ya es conocida. Hemos sabido mucho desde hace tiempo que la ley dominical viene. Aquí en los Estados Unidos la ley dominical ha sido firmada hace tiempo, pero es una ley que está no activa y viene ya casi el momento en que van a ponerla Está activa. descansando ahorita. Y cuando venga esa ley, entonces todo lo que hemos nosotros recibido el sello de Dios va a venir la prueba. Si vamos a continuar guardando el sello, como el sábado, como nosotros lo hemos querido guardar, o si de verdad vamos a guardar el sábado como Dios quiere que lo guardemos. Amén. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia, hermano. Nadie. A veces yo oigo a la persona de que, no, ya ellos tienen la marca de la bestia. No, nosotros todavía. La gente no ha recibido la marca de la bestia todavía. La sierva de Dios nos dice en el libro de Evangelismo 174, la página de 1899, la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Y llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Entonces, nosotros tenemos que estar preparándonos. Amén. Tenemos que estar preparándonos. Es una lástima, hermano, cuando yo veo a través de las noticias
la gente cómo han cambiado el derecho de Dios por el derecho de un hombre. Y Dios mismo nos lo dice. Allí en Romanos capítulo 1, vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 1, y el versículo, Romanos 1, versículo 21 en adelante. Vamos a leerlo cuidadosamente y síganme a lo que yo voy a leer. Romanos 1, 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entrenegrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, hermanos. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible. De hombre corruptible. De aves y de cualquier Eso ha sucedido Amén. en estos días, ¿sí o no? Amén. Ha sucedido. Yo veo que la gente, las multitudes que están detrás del Papa. Yo estuve leyendo hace un poquito de tiempo atrás, antes de llegar Francisco a la silla romana, como digo yo, que el Papa anterior a él dijo de que no había perdón de pecado fuera de la Iglesia Católica. Hermano, y ese es el cumplimiento que la palabra de Dios nos dice de que el hombre inicuo de pecado habló blasfemia contra Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? Amén. ¿Qué fue lo que le dijeron a Jesús? Blasfemias estás diciendo. Porque nadie puede perdonar pecado sino solo Dios. Dios. Amén. Solo Dios. Si ahora un sacerdote me dice que me puede perdonar pecados, ¿qué está haciendo, hermano? Blasfemando. Está blasfemando contra Dios. Y si yo le acepto que Él me diga tus pecados te son perdonados, yo estoy poniéndome en el lugar del sacerdote ese también y estoy blasfemando contra Él, estoy rechazando el perdón que Dios me está dando. Amén. Por eso hay que prepararnos. Cuando llegue el momento, ¿a dónde es que vamos a dirigirnos? ¿A Dios? ¿O vamos a coger la marca de la bestia? Ahora, cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Hermano, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Tenemos que darle gracias a Dios por esta luz que hemos recibido. Amén. Amén. Y que esta luz, hermano, no se nos apague. Que permanezcamos siempre rellenando la batería para que la luz en nosotros vaya en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día sea perfecto y esclarezca. Por eso, cuando estaba pensando con venir a hablarle a ustedes, dije, yo voy a tratar de coger este tema como si fuera un estudio, que repasáramos el por qué guardamos el sábado, de qué hora a qué hora, cómo debemos de guardarlo. Y hay
tantas cosas, hermanos. Tantas cosas. A mí me gustaría seguir pasando tantas cosas, pero ya el tiempo se nos acabó y tenemos que darle gracias a Dios por el santo día. Vamos a decirle al Señor que nos perdone si hemos roto su ley, Amén. pero que nos ayude a mantenernos firmes Amén. en esta ley que se nos aproxima, hermanos, y que nosotros estemos siempre con la bendición de Él en nuestras vidas. Amén. Oremos. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, por favor, te imploramos que nos perdones. Padre, si hemos roto tu ley, si hemos infringido, Señor, tu mandato, perdónanos, Señor. Te imploramos en el nombre de Jesús, de que tú estés con nosotros, Padre, que no nos sueltes. Señor, que estemos seguros que estamos agarrados de tus manos. Y Padre Santo, que este sábado que ha finalizado y que le estamos dando la bienvenida a la semana, que tú nos ayudes, que todos los días de esta semana estemos recordando este sello santo, que lo tengamos en nuestras mentes, tus mandamientos, y que estén atados en nuestros corazones. Señor, nuevamente te imploro en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes. Señor, solo no podemos. Necesitamos la ayuda tuya, Padre Santo. Y sabemos que en los momentos difíciles tú vas a estar presente. Tú salvarás a tu pueblo. Y permite, Señor, que cada uno de nosotros presentes seamos de ese pueblo que tú has escogido. Amén. Que este pueblo que tú compraste con la sangre de tu Hijo. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por Cristo. Muchas gracias por tu gran misericordia, Señor. Amén. Y que de ahora en adelante recordemos bien, Señor, todo lo que tenemos que cumplir contigo. Y que ayúdanos a alcanzar la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a todos nuestros hermanos. Llévalo a su respectivo lugar con tu bendición. Amén. Y que la paz tuya, el amor de Cristo y la bendición de tu Espíritu Santo, que sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.